Ya se notó los cambios que anuncié en cuanto a la política estadounidense hacia Cuba, marcan un nuevo inicio en la relación entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Cuba. Esto significa, como ya lo estamos viendo, que más norteamericanos podrán viajar a Cuba, que habrá más intercambios culturales, que habrá más comercio y potencialmente más inversiones. Y más que nada significará más oportunidades y recursos para el pueblo cubano. Esperamos poder ayudar también con respecto a proyectos humanitarios con mayor acceso a telecomunicaciones, internet y libre flujo de información. Nosotros seguimos adelante y vamos a comprometernos en cumplir con esto. Queremos establecer relaciones diplomáticas y he pedido al Congreso que empiece a trabajar para levantar el embargo que ha estado vigente durante décadas. El punto es que los Estados Unidos no serán prisioneros del pasado. Más que nada miramos hacia el futuro y las políticas que mejorarán las vidas del pueblo cubano y podrán promover los intereses de la cooperación en este hemisferio. Y ahora con ustedes la nueva versión del dictador cubano Raúl Castro. Ya era hora de que yo hablara aquí a nombre de Cuba. Me informaron al principio que podría ser un discurso de 8 minutos. Y aunque hice un gran esfuerzo, junto con mi canciller, de reducirlo a 8 minutos, y como me deben 6 cumbres que me excluyeron, 6 por 8, 48. Le pedí permiso al presidente Varela unos instantes antes de entrar a este magnífico salón para que me cedieran unos minuticos más. Sí es cierto, hemos soportado grandes penurias. El 77% de la población cubana nació bajo los rigores que impone el bloqueo, más terrible de lo que se imaginan, incluso muchos cubanos. Pero nuestras convicciones patrióticas prevalecieron. La agresión aumentó, la resistencia y aceleró el proceso revolucionario. Eso sucede cuando se hostigan al proceso revolucionario natural de los pueblos. La hostigación trae más revolución. La historia lo demuestra. Ahí está, habló apenitas esos minuticos, fueron 41 más sumados a los 8 que le correspondían originalmente. Le digo bienvenido a nuestros invitados, incansables activistas, el señor Luis Enrique Ferrer, representante internacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Buenas noches. Buenas noches, gracias Pedro. Un gusto tenerlo aquí, gracias a usted. Gracias le digo al señor Luis Zúñiga, que pese a su juventud lleva décadas dando la batalla contra todas las formas de castrismo, incluyendo esta última versión light. Claro. Gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo aquí. Carlos Amel Oliva está recién llegado de Panamá, es integrante de lo que es el grupo juvenil precisamente de la Unión Patriótica de Cuba. Bienvenido, un placer tenerlo aquí. Gracias, buenas noches. Arranco con usted, señor. ¿Cómo le fue? Bueno, una experiencia tremenda, ya que por primera vez pudimos enfrentarnos a esta representación, como lo definía Joanny, de Brigada de Respuesta Rápida, ¿no? Y pudimos enfrentarnos en un ambiente bastante neutral, bajo un país con un sistema democrático. Es imposible, por todo lo que se ha sufrido, ver las cosas con objetividad, pero hay quienes dicen que fue un error monumental de parte de estos facinerosos porque le dio todavía más dimensión a la presencia de la oposición cubana. ¿Está de acuerdo? Claro, claro que sí, ya que ellos con esta actitud que incluso rechazaron muchas delegaciones como de la sociedad civil, muchos venezolanos, muchos
ecuatorianos, muchos colombianos, ¿por qué un problema que es de un país lo convirtieron en el centro de la atención de la cumbre? Es decir, boicotearon los foros y había personas que llevaban muchísimo tiempo preparándose para ir allí a presentar sus problemas y posibles soluciones. Claro. Señor Zúñiga, sí. No le creo si no me dice que no se sorprendió un poquito del discurso de Raúl Castro. Por supuesto, ellos siempre tratan de reescribir la historia y ponerla de su versión y no como realmente ha sido. Lo que pasó en Panamá es lo usual, lo tradicional, lo que un veterano como yo ha visto a lo largo de 40 y pico de años. La razón de la conducta de ellos es que no pueden permitir de que hayan planteamientos ante la comunidad latinoamericana de ideas, de intercambios democráticos, de propuestas efectivas de cómo solucionar los problemas, porque si estuviéramos hablando de un país donde todo está resuelto o casi todo está resuelto, es un país exitoso, pues puede desdeñar las propuestas de alguien que quiera cambiar las cosas, pero en un país que es un desastre, que es un país pobre, pobre no, empobrecido, porque no era pobre, lo empobreció los Castro. Empobrecido, un país donde más de 2 millones de personas, que es casi equivalente a 10% de la población, se ha marchado, que el 80%, según encuestas recientes, quiere marcharse del país, sí. Donde los médicos, que son su creación, tienen que usarlo de fuerza de trabajo esclava, donde es un país miserable, donde no hay agua, donde no hay vivienda, donde no hay transportación, donde no hay medios de vida, donde los salarios son por debajo del nivel de pobreza máxima. Entonces, claro que hay un montón de problemas, entonces no pueden permitir que hayan propuestas para la solución de esos problemas que ellos han sido incapaces de resolver. Voy con Luis Enrique en un momento. Primero, algo más de lo que dijo Raúl Castro en el corredor de esta jornada. Pero primero vamos a ver lo que en algunos aspectos le tocó vivir a Carlos Amel Oliva con una parte de lo que fueron estos actos de repudio. Por eso es que estamos levantando nuestra voz y nos tendrán que oír. Por eso es que, como decía el compañero, han tenido finalmente que acreditar a los verdaderos revolucionarios. Pero los mercenarios están allá adentro. Tienen que sacarlos, tienen que expulsarlos, porque no tienen legitimidad ninguna. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Luis Enrique, su balance de este asunto, ¿qué le ha llamado más la atención y por dónde hay que leer entre líneas? Bueno, robándole un poquito más de tiempo del acostumbrado, porque sé que es muy breve el segmento que tenemos, quiero hacer un análisis un poco más generalizado de lo que ha pasado en la cumbre. Estamos hablando de un gobierno norteamericano encabezado por Barack Obama tendiéndole una mano a Latinoamérica, al mismo tiempo que hay otros gobiernos democráticos de América Latina, como por ejemplo voy a citar a Honduras, el señor Hernández, presidente hondureño, que van allí a esta cumbre a presentar los problemas que tienen, los desafíos que han enfrentado y las soluciones que le están dando. Y le piden a este foro y a los demás presidentes latinoamericanos que contribuyan a resolver todos estos problemas que afectan a todo el mundo. Es decir, hablamos de algunos gobiernos, como este ejemplo que estoy poniendo, que van allí a tratar de usar el foro para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, de toda nuestra América estamos hablando. Y por último, viene el caso de los presidentes, fundamentalmente los que están dentro del ALBA y algunos otros de la extrema izquierda o la izquierda un poco más moderada, con un discurso político sin soluciones, totalmente hueco y vacío. En el caso, por ejemplo, de Raúl Castro, de Evo Morales y de el señor Maduro, hablando de la historia, de cosas que pasaron, en el caso principalmente de Raúl y de Evo Morales, hablando de cosas que pasaron hace más de 100 años, comenzando con los ataques a los Estados Unidos desde aquella época del imperialismo que quería tragarse nuestra América, todo aquel lenguaje de guerra que siempre han tenido, es decir, algo ya anacrónico, algo sin soluciones, porque no podemos vivir de la historia y estas personas siguen viviendo de la historia, pero de la historia a su manera, la historia que ellos acomodan y venden al pueblo latinoamericano con la campaña propagandística que tienen constantemente, como están haciendo con esta cumbre. Eso simplemente era un discurso político para generar una campaña para esa extrema izquierda y seguir apoyándose en ese cuento que siempre han tenido. Estamos de acuerdo sin en eso. resolver absolutamente nada. En el otro caso,
Vemos lo que pasa en las calles, en los foros que se celebraron, en los diferentes lugares, donde van exactamente opositores pacíficos, llegan allí a Panamá a mostrar lo que quieren mostrar pacíficamente en un lugar de encuentro, de diálogo de nuestra América, y sencillamente salen las turbas castristas, como vemos este mismo personaje que acaba usted de sacar en la pantalla, donde van con este discurso agresivo, donde descalifican al contrario, como siempre lo han hecho, como gusanos de escoria, y por último terminan agrediendo físicamente, pero lo más triste es que en Panamá vayan a una unidad policial los agredidos y no los agresores. Estamos completamente de acuerdo. Ahora, no quiero que se me escape sin decirme qué piensa de esta, por lo menos la versión de hoy sábado del señor Raúl Castro. Si escuchamos el discurso completo, es lo mismo de siempre, con una sola tonalidad diferente con respecto a Barack Obama. Es decir, todos los presidentes norteamericanos, lo mencionó hasta con número equivocado, dijo 11 o 12 antes de Obama, desde que ellos están en el poder. Luego terminó siendo corregido por el canciller, que le dijo 10. Todos los presidentes americanos han sido malvados, todos le deben al gobierno cubano, el embargo es el responsable de la miseria que hay en Cuba. El mismo discurso de siempre. ¿Cuál es la variación? La única excepción es Barack Obama, porque es un hombre humilde, que es decir, sabemos que él sienta así porque es una gente humilde. Ahora, lo que hay que preguntarse para el que no conoce la historia de los hermanos Castro, nunca han sido gente humilde. Claro. Nunca tuvieron los inicios de Barack Obama. Lo que a mí me llamó la atención incluye, la adulonería que es innecesaria. Él podría decir respeto al presidente estadounidense. No creo, pero lo admiro, pero es humilde, pero todas estas cosas. Y entonces hace algunas declaraciones que incluyen una cosa que... Bueno, podríamos dejarnos convencer de algunas cosas si se plantean con respeto. Eso huele a... Estamos desesperados por aceptar ciertas cosas. Estamos desesperados a cambiar pequeñas cosas por grandes cosas que vengan del Imperio del Norte que siempre hemos visto como enemigo. Esa es la lectura que le dan los comunistas. Es decir, están tratando de coger mucho a cambio de muy poco y le están dando simplemente a Obama, en el poco tiempo que le quede en el mandato, le están dando algunas esperanzas para que siga dando mucho a cambio de casi nada. ¿De acuerdo o desacuerdo? El halago, sí. El halago es una forma... Pero sí, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Porque... Ahí voy. El halago es una forma demagógica y él lo copió de su hermano Fidel, que lo ha utilizado en otras ocasiones que se ha tenido que encontrar con un adversario y entonces va el halago personal para bajarle el nivel de ataque. Pero no con los presidentes estadounidenses. Sí, como Jimmy Carter lo hizo Fidel Castro. Le dijo, es un hombre honesto, es un hombre bueno, exactamente. Es la técnica de desarmarlo delante de él y después en el discurso poderlo atacar con la historia. No es a ti, es la historia que tú representas. Pero la enseñanza más grande que ha salido de este evento de la Cumbre de Panamá, Pedro, para mí es que por más de 25 años hemos estado escuchando en nuestro exilio y dentro de Cuba también propuestas de vamos a sentarnos a dialogar con el régimen, vamos a sentarnos a buscar soluciones o reformas con el régimen, vamos a darle, vamos aquí, y aquí lo hemos visto hasta la semana pasada, hasta antes de diciembre, vamos a hacerle concesiones, vamos a levantarle el embargo, vamos a darle, a quitarlo de países terroristas, vamos a invertir allá, vamos a poner negocios allá. Aquí tienen la respuesta y quién tiene la razón. Aquí tienen que toda esta política ha fracasado. Le han dado relaciones diplomáticas, le han dado concesiones, intentan levantar el embargo, los van a sacar de la lista de países terroristas y ¿qué han tenido a cambio? Cero. Lo mismo de siempre, intolerancia, rechazo. Entonces, el camino está bien claro. ¿Quiénes teníamos la razón? Con este régimen lo único que vale es o la posibilidad de tumbarlo por la violencia, con la fuerza de las armas y de la lucha, o por las sanciones económicas como se ha hecho, por ejemplo, con el caso de Irán. Ese es el camino y esta experiencia de lo que ha sucedido nos ha dado la razón a lo que hemos estado planteando en el exilio, que las concesiones, el entendimiento ni el arreglo con la dictadura van a funcionar. Muy bien. Luis, le agradezco profundamente su participación. Carlos también. Luis Enrique, le pido si se queda unos minutitos más. Rápidamente. Es que voy a una pausa y se queda conmigo. Muy bien, gracias. Ya volvemos enseguida y vamos a incluir otros puntos de vista también en lo que representa el análisis de esta cumbre. Y más adelante, no se van a salvar ni Maduro ni Correa, que otra vez le tiró ladrillazos a los periodistas. Y por cierto, les recuerdo, como les mencioné en los titulares, el presidente Barack Obama también se reunió, aunque fue una cosa muy de apuro, ahí 10 minutos, con Nicolás Maduro. Estamos averiguando a ver si ya trascendió algo de lo que se dijo. Nos vamos a la pausa, primero asomándonos a ver qué dice la gente en las calles de Cuba.
Todos los cubanos estamos esperando algo, que el gobierno de Estados Unidos suavice el embargo hacia Cuba, porque nosotros los cubanos tenemos derecho también a respirar el aire libre. La política es un medio de vida y no, pero se benefician mucha gente, pero la mayoría, me imagino que no, un poco de mejora, pero no sé. Hay beneficios para ambos países, en que se acabe que haya paz y que no haya guerra y que todo sea, que no haya falta de respeto en ambos presidentes.